formación de una membrana de color gris marrón, adheridas a la mucosa, hipotensión refractaria a la difusión de cristaloides. Al intento de retirar con una espátula, describe un sangrado. Al laboratorio presenta leucopenia, falla renal leve e hipercapnia. Por este cuadro se inicia tratamiento empírico con piperacilina, tazobactam, infusión de drogas vasoactivas e internación a terapia intensiva. El cultivo para Streptococcus pyogenes da negativo a la 48 de la averiguación. Esta sería una imagen de cómo estaba obstruido las vías aéreas superiores. Entonces, como este tema ya lo saben, ¿de qué bacteria estamos hablando? Corynebacterium listeria. ¿Qué produce el Corynebacterium listeria? Una pseudomembrana. ¿Y la enfermedad se llama? ¿Cuál era su factor de virulencia del Corynebacterium listeria? ¿Cómo dijimos que servía esta toxina? ¿Para qué servía el fermento ácido? ¿Para qué? Bien, inhibición proteica. ¿Qué produce esa inhibición proteica? Necrosis. ¿Y para qué sirve el fermento B? Para ayudar a que entre el fermento A. Entonces, es lo importante que tienen que saber de Corynebacterium listeria, que produce una toxina con fermento A y con fermento B. Aquí está un vocabulario para que sepan qué significa y ya aumenten. ¿Qué es una tos seca? Tos sin expectoración. Ciflema quiere decir expectoración. Estridor respiratorio. Sonido respiratorio anormal debido a un bloqueo laríngeo. Cuando hay una obstrucción a nivel de la laringe, el paciente hace sonidos porque no puede respirar. La úvula, que es un músculo fisiforme que cuelga del borde inferior del paladar blando. Estertor, ruidos anormales en la respiración. Roncar es un ejemplo. Ventilación mecánica. Periodo de incubación. Tratamiento empírico. Diagnóstico diferencial, que ya saben qué significa. Bien, ¿qué datos clínicos tenía el paciente? Si tenía una obstrucción a nivel de vías aéreas superiores, ¿qué datos clínicos se presentan? Odinofagia. ¿Qué es odinofagia? Dolor atrás. ¿Qué más? Tos seca, fiebre. ¿Qué más presentaba el paciente? Todos los datos clínicos que se acuerdan. Sangrado. Ya sangrado, bastante sangrado. ¿Qué más? Disfagia. Podría ser disfagia si el paciente, si está obstruido, tampoco es que vaya con cálculo. Bien, tenía hipertermia, odinofagia, cefalea, tos seca, estridor respiratorio, adenopatía bilateral cervical, malestar general. Y una membrana gris marrón, que es esa pseudomembrana característica del Corynebacterium listeria. Los datos del laboratorio nos decía que el cultivo para Streptococcus pyogenes era negativo. Tenía una leucopenia hipocapnia. ¿Qué es hipocapnia? Disminución del nivel de dióxido de carbono celular. Bien, disminución de los niveles de dióxido de carbono. ¿Cuáles son los niveles de dióxido de carbono? 35-45 minutos de mercurio. 35-45, muy bien. Los datos epidemiológicos decían que era un varón de 20 años, adicto a la cocaína, inhalatorio. Los análisis bacteriológicos que debe solicitar: cultivo de hisopado farígeo o cultivo de esa pseudomembrana, una muestra. El diagnóstico presuntivo, ya por la clínica, si hay una obstrucción a nivel de vías superiores y te dice que tiene una pseudomembrana, hablamos de difteria. Se realiza por cultivo faríngeo en medio selectivo de INSD
higiénica mediante PCR, eso hablando de la difteria. ¿Cómo se toma la muestra? El lugar es la úvula, el profesional puede ser un médico o puede ser bioquímico directamente. El cuadro clínico era difteria, la especie, el género y especie con el Bacterium diphtheriae, que es un bacilo gram positivo, la fuente de infección, la cantidad de fluye, la vía de transmisión aérea y la prevención, la vacuna, el pentavalente ya sería en el recién nacido y la DT para adulto. También hay una antitoxina. ¿Cuáles eran los pilares de tratamiento de la difteria? Eran tres. De la vía aérea. Inhibición de las vías aéreas después, antitoxina después, antibióticos. No se olviden eso. Les preguntan en todo lado. Luego, ¿cómo tenían que llenar el análisis bacteriológico? Secreción faríngea, cultivo de secreción faríngea, leucocitos, te mencionaba que había, eritrocitos, creo que esa parte está mal, tendría que haber, porque te dicen que había sangrado, entonces tendría que estar aumentado. Células estatoriales escasas, la admisión de gram, bacilo gram positivo. En la admisión de C. Nielsen no se observa mal, el germen aislado del Corynebacterium diphtheriae, sensible a penicilina y eritromicina. Bien, el otro caso clínico que estaba en su guía es habla de un niño de 3 años que llegó al servicio de urgencias debido a fiebre, hemorragia y faringe eritematosa. Se solicita cultivo de faringe. El resultado del laboratorio es el siguiente. Nos vamos directo a la adquisición de gram. Vemos que dice no se observan bacterias, tampoco se observa VAR. No hay desarrollo de gérmenes patógenos, no hay bacterias. Entonces estaríamos hablando de una faringitis viral. Si se acuerdan, la anterior clase les dije que el 80% de faringitis son virales y el 20% son bacterianas. Aquí está un poco de un cuadro para que diferencien los cuadros clínicos de una faringitis viral y una estreptocócica. En la estreptocócica vemos la edad típica de 5 a 15 años. La vírica puede dar en cualquier edad, es según la estación del año, la estreptocócica todo el año, la vírica más frecuente en el otoño o en el invierno. La presentación es brusca, hablando de la bacteriana, de la fiebre es elevada, adenopatías grandes, muy dolorosas, exudado periamigdalar abundante, purulento. Luego la diferencia sería los síntomas gripales en la vírica, rinorrea, conjuntivitis. Otros síntomas en la vírica puede haber diarrea, importante eso que se acuerden. En el exantema, en la bacteriana puede haber un exantema escarlatiniforme, mientras que en la vírica no hay ningún exantema. Ya es importante que conozcan estas diferencias, porque les puedo preguntar estas diferencias en su examen. ¿Cuáles son las diferencias de una estreptocócica con una faringitis viral? Aquí está para que recuerden, la faringitis en adultos es viral, la más frecuente. El germen bacteriano más frecuente que causa faringitis, el Streptococcus pyogenes. Los criterios clínicos y las pruebas diagnósticas pueden ayudar para la orientación de la faringitis. El tratamiento de elección sigue siendo la penicilina y la resistencia de Streptococcus pyogenes a macrólidos es del 25%. Si hablamos de una faringitis maltratada, ¿qué cuadros podrían dar? ¿Fiebre reumática? Fiebre reumática, ¿qué más? ¿Qué toxina causa la fiebre reumática? ¿Qué toxina causa la clorometitis? No se olviden de eso. Ya lo saben, estudiaron los exámenes, no tienen que acordarse porque en su examen final les puede poner una pregunta así. Esta de faringitis estreptocócica, como se ve, no se olviden que es eritematosa con presencia de pus, es un cuadro supurado de Streptococcus pyogenes.
Ahí se puede ver la pus. Ahí está el eritematoso, inflamado. ¿Cómo se ve los cocos gram positivos? Son en forma de cadena, agrupados. Ya a la derecha, los bacilos, ¿cómo se ve el Corynebacterium tuberculariae? Se ve de esta manera. Se ve de la clínica. Se forma una pseudomembrana, un aspecto blanco que obstruye las vías aéreas superiores. Puede haber sangrado, como la imagen de la derecha, porque al intentar retirar esa pseudomembrana hay un sangrado, y ese sangrado puede producir igual una broncoconstricción, ya que como está obstruido la sangre puede bajar abajo, hace una broncoconstricción y un paro cardiorrespiratorio, un paro respiratorio. Acá tenemos, para que diferencien, las faringitis, como es una bacteriana. Una bacteriana siempre se presenta con pus, es un cuadro supurado. Siempre van a haber puntitos blancos. Eso se observa cuando ustedes examinan al paciente con un bajalenguas y una linterna, con una linterna. Luego la viral puede observarse un cuadro eritematoso, pero ¿qué va a ser en la viral lo característico que va a influenciar de la bacteriana? Va a ser la clínica. En la clínica se presentan otros síntomas. Dijimos que podría haber diarrea, exantema. Luego ya el Corynebacterium, ¿cómo se observa? El Corynebacterium tiene que ser de tratamiento rápido, porque su paciente no está respirando. Entonces, no pueden darle primero antibióticos porque no van a hacer nada los antibióticos. Sigue esa pseudomembrana. Eso sería de infecciones respiratorias superiores. Lo que faltaba de la anterior vez. Y ya sabes, la doctora le pregunta. ¿Qué más? Ese rol le va a preguntar porque está en su examen, en su pregunta. Ahora, antes que pasemos a vías aéreas inferiores, ¿tienen alguna pregunta sobre las superiores? ¿Quedó? La pseudomembrana a nivel de las amígdalas o de la faringe. A ver, acuérdense, todo vías aéreas superiores. Hablamos de dos enfermedades en particular: faringitis y la difteria. Pero no se olviden que puede presentar epiglotitis, sinusitis y otitis. Todo de vías aéreas superiores. Esas 5 enfermedades: faringitis, difteria, epiglotitis, otitis y sinusitis. Ya de la epiglotitis, que es importante que lo conozcan, que es por el Haemophilus influenzae. Eso ya lo vamos a ver después, pero para que lo vayan conociendo, Haemophilus influenzae es una bacteria que produce un cuadro característico de epiglotitis. Y ahora vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy es importante porque vamos a empezar a hablar de neumonía, tuberculosis, bronquitis, bronquiolitis, traqueitis, todo lo que es de las vías inferiores. Y el cuadro más común, que lo van a ver casi todos los días en el hospital, ya que hacen prácticas en el San Juan de Dios, es neumonía y tuberculosis. Entonces es importante que conozcan desde ahorita, no tanto la fisiopatología, pero sí la epidemiología. En las competencias tienen que saber identificar los microorganismos de la microbiota y los patógenos de las vías aéreas inferiores, describir las principales infecciones respiratorias producidas por microorganismos patógenos y conocer la condición de toma de muestra, el esputo y la secreción bronquial. Ya en las competencias prácticas, interpretar los informes de laboratorio y aplicar en los casos clínicos que vamos a ver. Ahora ya conocen lo que son todo vías aéreas superiores. Ahora nos enfocamos solo a las vías inferiores del tracto respiratorio. Es más fácil: tráquea, bronquios, bronquiolos y alveolo pulmonar o el parénquima pulmonar. Entonces, si hemos dicho tráquea, ¿cómo se va a llamar la infección de la tráquea? Traqueitis. De los bronquios, bronquitis. Los alveolos,
Puede ser alveolitis o neumonía. Vamos a ver que de la neumonía es porque los alveolos están inflamados. Obviamente ya son los alveolos. ¿Cuál es la función de los alveolos? El intercambio gasoso. Entonces, ¿qué tiene que haber para que haya ese intercambio? ¿Qué entra a los alveolos? Si yo inspiro oxígeno. Pero hablando de la neumonía, es un cuadro donde estos alveolos van a estar inflamados y van a estar llenos de líquido. No hay aire en esos alveolos, hay líquido. Entonces vamos a ver que hay signos característicos. Cuando ustedes vayan a auscultar al paciente, en vez de escuchar que pase aire, van a escuchar como burbujitas, porque ese alveolo está lleno de líquido, de pus puede ser. Entonces no se olviden desinfección, igual, importante que recuerden, entrada, establecimiento y multiplicación de las bacterias en la superficie o en el interior del cuerpo. Es una infección. Aquí, las infecciones pueden ser causadas por bacterias, virus, hongos. Acá faltaría parásitos. Los cuadros más característicos que vamos a ver: neumonía, otitis, bronquiolitis. Aquí faltaría traqueitis. Ahora, de todos estos 4 cuadros, la clínica es parecida. Lo común va a ser que encontremos fiebre, tos, dificultad respiratoria. ¿Cómo se conoce la dificultad respiratoria? ¿Cuál es su nombre? Disnea. Bien. El dolor torácico característico. Si hablamos de una neumonía, ¿cuál es el dolor torácico característico? Dolor en punta de costado. Ustedes escuchan dolor en punta de costado, 70% probable de que sea neumonía. Obviamente puede ser otro cuadro, hay que hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, si hablamos en general de todas las enfermedades del tracto respiratorio inferior, hay síntomas que se parecen. Siempre se va a presentar fiebre, tos, dificultad respiratoria y dolor torácico. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer para poder saber el diagnóstico específico? Indagar más en la clínica o directamente pedir laboratorios, ya que los laboratorios nos van a ayudar. Bien, comprende el siguiente esquema. Si hablamos de microbiota, ¿hay microbiota en los pulmones? Es área estéril. ¿En la tráquea hay microbiota? ¿En los bronquios hay microbiota? Son áreas estériles. Entonces, si nos llega ¿cuál sería entonces una complicación o una dificultad para realizar los exámenes de laboratorio? Si me sale un falso positivo, ¿por qué podría salirme un falso positivo? Mala toma de muestra. Una mala toma de muestra. ¿Qué haría esa mala toma de muestra? ¿O por qué se daría esa mala toma de muestra? Ya hay contaminación de la microbiota, pero ¿dónde tenemos microbiota? ¿En qué parte del tracto respiratorio? En la boca, ¿dónde más? Para sacar el esputo, que es una secreción ya desde adentro de los pulmones, ¿por dónde tiene que pasar? Por las vías aéreas superiores. Cuando nosotros pedimos esputo, hay reglas que lo vamos a ver cuando hacemos tuberculosis, pero se piden 3 muestras de esputo. Se pide uno en el momento del hospital, otro a la hora y otro que el paciente vuelva a los 3 días para tomar la muestra de esputo. Pero el esputo es una secreción que va desde adentro, desde los pulmones, y tiene que pasar por las vías aéreas superiores. Si el paciente no hace una buena expectoración, obviamente va a salir contaminada. Lo clásico es que el paciente solo estupa saliva. Y si hablamos de la saliva que está en contacto con la boca, hay otra microbiota en la boca. Entonces esa muestra es mala, es nula. Entonces tienen que tener cuidado a la hora de presentar un informe, conocer bien la microbiota del tracto respiratorio superior. ¿Qué tipo de bacterias hay en la boca? ¿Qué tipo de bacterias puede haber en la laringe? Bien, ahora vamos a empezar a hablar con neumonía.
La neumonía es fácil hablando fisiológicamente o fisiopatológicamente, pero primero es complicado entender cómo es una neumonía. Es una inflamación de los alveolos, donde tiene que haber aire, hay líquido o pus. Así de simple para que lo entiendan. Ahora ya el año lo van a ver más específico. Nosotros vamos a hablar de cómo se clasifican las neumonías. Puede haber una neumonía típica, una neumonía atípica. Puede haber una neumonía intrahospitalaria, una neumonía no hospitalaria que se llama la NAC, neumonía de la comunidad se llama. Después, según el agente etiológico que lo produce, una neumonía bacteriana, una neumonía viral, una neumonía por hongos, una neumonía por parásitos. Ya después puede haber aquí está este cuadro, tienen que conocerlo. Una neumonía aguda, una neumonía crónica. Lo que hace la doctora en los exámenes, o lo que vi que preguntaba, es que les pone cuáles son los agentes causales de una neumonía bacteriana, una neumonía viral, una neumonía por parásitos. O les dice qué agente etiológico produce una neumonía atípica. Y si hablamos de atípica, lo más característico sería, ¿qué bacteria? Atípica. Mycobacterium pneumoniae. Hay esa bacteria, Mycobacterium tuberculosis. Mycoplasma pneumoniae. Mycoplasma. ¿Cuál más? Empieza con C. El Streptococcus pneumoniae produce una neumonía típica. Porque es microbiota. Pero ¿qué agente más produce una neumonía típica? ¿Cuál? Clamidia pneumoniae. Acuérdense, neumonía. Lo más característico, para que aseguren esa pregunta. Lo típico, fácil. Todos conocemos Streptococcus pneumoniae. Eso todos de base conocen. Una neumonía, el 80% de neumonías, Streptococcus pneumoniae. Lo clásico, es típico. Ya ahí le aumentan el hemófilos influenzae. Puede ser alguna otra bacteria que sea común. Pero si hablamos de una neumonía típica, los agentes más probables, Mycoplasma pneumoniae y Clamidia pneumoniae. Termina en neumonía igual. Mycoplasma y Clamidia. No se olviden de eso. Ahora es importante igual que conozcan la clínica. Si hablamos de una neumonía típica, eso ya lo saben. ¿Cuál es la triada de la neumonía? ¿Qué más? ¿Qué más? Esa es la triada de la neumonía. Obviamente en un paciente no siempre se van a presentar estos tres síntomas. Va a ser raro el caso donde un paciente tenga estos tres síntomas. Buenos días. Pero puede haber fiebre, puede haber tos con expectoración o puede tener un dolor en punta de costado. Así que cuando vayan a leer un caso clínico o en el hospital ya estén avanzando, no esperen encontrar estos tres síntomas o signos para diagnosticar neumonía. Si hablamos de fiebre, ¿es síntoma o signo? ¿Por qué sería signo? Porque se puede ver la cosa misma, ¿es síntoma o signo? El dolor en punta de costado, ¿signo o síntoma? ¿Por qué? Yo no puedo saber si está doliendo. No puedo saber si me está mintiendo el paciente.
de una neumonía típica. Lo común, eso acuérdense, lo común de una neumonía es fiebre, tos con expectoración y dolor en punta de cruzado. Eso es lo común. Si un paciente me llega con fiebre, con tos, con expectoración, yo pienso, es una neumonía. ¿Cómo puedo saber que no sea una neumonía típica? Llega un paciente igual con tos. Ya llega por eso un paciente con tos. Me dice, estoy 15 días con tos. No presento nada más. Me dio fiebre los primeros días, pero tos, no puedo respirar, me duele la cabeza. Tiene sudoración nocturna, ya diaforesis, te dice. Ya, pérdida de peso, puede ser, es anoréxico el paciente, está flaquito. Entonces, ¿qué pensarían ustedes? Puede ser tuberculosis, ¿qué más? Mi primer pensamiento, mi primer diagnóstico diferencial, tuberculosis. ¿Cuál sería otro diagnóstico diferencial? Ya le pido al paciente, por favor, hágase una vaciloscopía. Ya me llega el resultado de la vaciloscopía negativo. ¿Qué pienso? Viral, ya podría ser alguna viral, pero lo primero que tengo que pensar es una neumonía atípica. Ya, la atípica, chicos, de las neumonías no siempre van a presentar tos, no siempre van a presentar fiebre, pueden presentar un cuadro, atípico, algo que no es normal en una neumonía. Si viene un paciente flaquito, si viene un paciente con tos, con expectoración, con sangre, con diaforesis, sería la clínica de una tuberculosis. Pero al momento del examen te sale negativo a tuberculosis, la vaciloscopía te sale negativa. Entonces uno razona y dice, pero ¿cómo no tiene tuberculosis? Y se acuerdan que hay las neumonías atípicas. Van a ser cuadros donde sean síntomas que no son característicos de una neumonía. Puede incluso tener diarrea, puede tener fiebre, tos sin expectoración. ¿Cómo se llama paciente que esté con tos mayor a 15 días? ¿Crónico? No, otro. Paciente con tos mayor a 15 días. Eso se lo van a preguntar siempre. Paciente con tos mayor a 15 días. Se llama sintomático respiratorio. Cuando les digan paciente sintomático respiratorio, ese paciente tiene tos mayor a 15 días, o mínimo 15 días. Sintomático respiratorio. Acuérdense de eso. Bien, como dijimos, los gérmenes más comunes, Mycoplasma pneumoniae y la Chlamydia pneumoniae. Acuérdense. Bien, la clasificación que ya le estábamos mencionando, este cuadro está en su guía también. Según el agente causal, lo básico puede ser por bacterias, virus, parásitos u hongos. Ahora, la clasificación según su origen, que es la más importante, que es la neumonía adquirida en la comunidad, la NAC. Lo más común es una NAC. Y la neumonía nasocomial. ¿Qué quiere decir nasocomial? En el hospital o intrahospitalario. Ahora, como les dije, la neumonía más común es la NAC. Es lo más común. ¿Qué bacteria podría ser el agente causal de una neumonía de la comunidad? ¿Sonaron?
es la productora de una neumonía en la comunidad? Estreptococcus neumonico. Les estoy diciendo otra vez. La más común es la neumonía NAC, una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Qué quiere decir? Esto es una neumonía adquirida en el ambiente, fuera del hospital. O sea, el paciente que va a llegar mayormente con una NAC, una neumonía que adquirió fuera del hospital, se contagió fuera del hospital. Y una neumonía típica, Streptococcus neumonico. Relacionen eso. Si es lo más común una NAC, es un cuadro típico. ¿Qué bacterias producen un cuadro típico? Streptococcus neumonico, hermano, les digo. Haemófilos, acuérdense de eso. Ahora, ya en la neumonía nasocomial, que dijimos que es intrahospitalaria, va a ser una neumonía. Entonces, ¿qué paciente sospecho de una neumonía intrahospitalaria? ¿Cuál? Ya puede ser en inmunodeprimidos, pero ¿qué más? Algo más característico. Estoy diciendo que de visita. ya puede ser de visita, pero una neumonía intrahospitalaria. ¿Qué tiene que tener el paciente o qué tiene que hacer el paciente para adquirir esta neumonía? No tener medidas de bioseguridad. Ya no tener medidas de bioseguridad, pero algo más común. Defensa baja. ¿Cuál? Conectado a un ventilador. Ya puede ser, pero ¿qué más? Algo obvio. Estar en contacto con el infectado. Ya, pero algo más obvio, razones. Intrahospitalaria. ¿Qué tiene que ser? Intrahospitalaria. Paciente mal, ya puede ser. Si está mal, ¿qué va a hacer? Inmunodeprimido, ya puede ser, pero el paciente está inmunodeprimido. ¿Se va a ir a su casa o no se va a ir a su casa? Tiene que estar internado en el hospital, pero tiene que estar en el hospital. Internado en el hospital. Es un paciente que va a estar internado. En ese tipo de pacientes se presenta la neumonía intrahospitalaria. Un paciente inmunodeprimido, ya puede ser cirugía, cualquier tipo. Si acabo de hacer una cirugía y estoy internado, ¿me puede dar ahí la neumonía? Le puede dar una neumonía. Es una complicación, ya cuando avance en cirugía van a ver que las complicaciones son neumonía. Porque como dijimos, hay bacterias intrahospitalarias. Si se acuerdan, la pseudomonas es una importantísima que es intrahospitalaria. La Klebsiella pneumoniae igual, una bacteria intrahospitalaria. Entonces esas bacterias nos pueden producir neumonía. ¿Y quiénes son los pacientes más que están en riesgo? Los que están pacientes internados. Lo básico. Es una neumonía que se da dentro del hospital. Ahora la neumonía típica, que ya explicamos, es lo común, la atípica. Ahí si ven la atípica, nos habla un poquito de la clínica, que es de inicio insidioso, de progresión. Puede ser lenta o puede ser rápida. Los síntomas, fiebre moderada, tos seca o puede ser tos productiva. Puede haber un paciente que les venga con la triada: tos con expectoración, fiebre y dolor en punta de costado. Ustedes piensan en una neumonía típica. Ahora, si ustedes piensan en una neumonía típica, directamente diagnostican o no diagnostican. Si te viene un paciente con los tres síntomas: fiebre, dolor en punta de costado y tos con expectoración, ¿cuál sería su siguiente paso? Laboratorios. Porque puede salirles otra bacteria, puede salir el Mycoplasma pneumoniae. Ya el tratamiento cambia. Si hablamos de el tratamiento para una neumonía NAC, hay el tratamiento empírico que está escrito, que es amoxicilina. Mayormente es de 7 a 10 días. Que un paciente con una neumonía NAC se le hace el tratamiento de amoxicilina y se lo manda para su casa. Pero si viene un paciente igual con la misma clínica, fiebre, tos, concentración y dolor en punta de costado, y yo le doy el tratamiento amoxicilina y lo mando para su casa, pero en los exámenes me sale Mycoplasma pneumoniae, ¿el tratamiento está correcto o está incorrecto? Ya puede ser incorrecto, va a matar microbiota, está bien, pero ¿por qué ser incorrecto? ¿Por qué no va a servir la amoxicilina en un Mycoplasma pneumoniae? Porque no tiene pared celular. ¿Y qué hace la amoxicilina? Bien, entonces
Entonces, ese razonamiento es lo que tienen que tener. Primero esperan confirmar el agente causal. Obviamente, cuando hablamos de tratamiento empírico, es el tratamiento rápido, que no se espera en el laboratorio. Ahora ya, neumonías agudas y neumonías crónicas. Al hablar de neumonías crónicas, ya se podría hablar de una tuberculosis, que en algunos libros lo ponen como neumonía crónica o por parásitos, cuando hablamos de una neumonía crónica. De la tuberculosis hay un tema aparte, creo, donde vamos a hablar bien solamente de tuberculosis. Ahora acá de cómo se presenta el estreptococos, para que no se olviden, que puede ser parcial, hemólisis parcial alfa, hemólisis completa, que sería el brete hemolítico, la ausencia de hemólisis. Esta es una clasificación según la hemólisis que causa. Ahora aquí de las neumonías, para que no se olviden tampoco, hay intrahospitalaria y adquiridas en la comunidad. Esos dos tipos de neumonía. Lo más común es adquiridas en la comunidad. Lo raro es intrahospitalaria. Ahora, de acuerdo a su etiología, bacterias, virus, parásitos y fúngicas. En parásitas y fúngicas ya la clínica es diferente. Para eso necesitaríamos más exámenes de laboratorio. ¿Qué exámenes podría solicitar para una neumonía? Aparte del cultivo bacteriológico. ¿Qué métodos complementarios? Les viene un paciente con neumonía. ¿Qué solicitarían ustedes? Lo primero, ¿qué solicitarían? Cultivo de esputo, ya podría ser. ¿Qué más? Les viene un paciente, si ustedes son los médicos ahorita, y viene un paciente con neumonía. Les dice, doctor, tengo neumonía. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué le van a hacer ustedes? Ya hemograma. Lo primero que se pide es hemograma. Todo paciente hemograma. Lo segundo, rayos X. Una radiografía de tórax. Porque tienen que ver cómo están esos pulmones. Si el paciente no presenta ninguna clínica, pero sus pulmones están con infiltraciones, están con un broncograma aéreo, se está destrozado ese pulmón. Entonces, la radiografía son los métodos de imagen que les van a ayudar mucho. Ya sea hemograma, exámenes, cultivos, pero es importante que siempre pidan una radiografía de tórax. Ahora hay bacterias que van a ser específicas y otras que van a ser inespecíficas. Al hablar de específicas, hablamos de bacterias que producen cuadros específicos. Un ejemplo sería la tuberculosis, es producida por el micobacterium tuberculosis. Produce un cuadro específico que sería la tuberculosis. Otro ejemplo, la difteria, es provocada por el Corynebacterium diphtheriae. O sea, son cuadros específicos. Esta bacteria me produce tal cuadro, esta bacteria me produce tal cuadro. Ya, pero hay inespecíficos, como puede ser algo que ya saben ustedes, el Streptococcus pyogenes. Nos produce varios cuadros. Puede ser una faringitis, puede ser problemas de piel, puede ser complicaciones ya en fiebre reumática o en nefritis. O sea, son bacterias inespecíficas. Eso quiere decir que me puede provocar muchos cuadros clínicos diferentes. Ahora ya de acuerdo a su localización, esto es hablando de las vías aéreas. Hay vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. A ver, por un punto. ¿Cómo se llama esto? Una radiografía, ¿cómo se conoce? ¿Neumotórax? No,
estrado pulmonar está seca, pero tiene su nombrecito. Son infiltraciones. Pues nadie leyó nada de radiografía, ni siquiera por curiosidad. ¿Nadie? Tienen que ser curiosos, chicos. ¿Sí? Un signo, ya es un signo característico de neumonía. No está cerca, pero no. ¿Nadie? Tienen que ser curiosos. Vean, no sé, en TikTok les sale todo esto. Aprovechen eso. Cuando eso lo van a ver no lo van a ver, al año lo van a ver esto en semiología. Aprovechen eso. Aprovechen en aprender todo de radiografía, métodos de imagen, con el doctor Terraza, que es el mejor o con la doctora Panosa. Pero con el doctor Arce no se aprende mucho. Así que aprovechen, este es un broncograma aéreo, característico de neumonía, broncograma aéreo. ¿Qué quiere decir broncograma aéreo? Si saben, tenemos los bronquios, bronquiolos y alveolos. Les dije que de la neumonía es una inflamación de los alveolos. Esos alveolos están con líquido, pero las demás, los bronquios y los bronquiolos, están con aire. Entonces por eso se ve una parte blanca y luego partecitas negras, porque no todo el pulmón está lleno de líquido, solo los alveolos. Ahora ya vamos a hablar de la neumonía, un poquito de fisiopatología. Es un síndrome parenquimatoso pulmonar de condensación que origina inflamación de los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Si hablamos de la neumonía, puede ser unilateral o bilateral. La neumonía se da obviamente por bacterias, virus o parásitos. Van a infectar, van a depender de factores propios del agente agresor y factores propios del huésped. Si hablamos del agente agresor, tenemos que hablar principalmente de la virulencia. Cuando ustedes hablan de algún microorganismo, tienen que saber si es virulento o no es virulento. Y ya la virulencia puede ser por toxinas, por su cápsula, mayormente por eso. Los factores del huésped, ya lo importante es el estado inmunológico del paciente. Si un paciente está inmunodeprimido, no tiene defensas contra parásitos, virus y bacterias. Ahora, la vía por la que se puede adquirir la neumonía puede ser por inhalatoria, que es la más común, puede ser vía hematógena o por aspiración. ¿Por qué por aspiración? Hematógena, por la sangre. ¿Por qué podría producirse una neumonía por aspiración? Por contaminarse, pero ¿con qué? Ya puede ser gotitas de fluido, ya la saliva. Si un paciente aspira y la saliva justamente llega a los pulmones, ¿por qué produciría una neumonía? Por aspiración, todo que sea. Puede entrar aquí equipos de intubación también. ¿Por qué? Aspiración. Tiene que ver con la microbiota. ¿Dónde hay microbiota? En la boca y en algunos lugares del tracto respiratorio superior. Y dijimos que todo el tracto inferior es estéril. Entonces, si el paciente realiza una mala maniobra o aspira algo del tracto respiratorio superior, van a llegar bacterias al tracto respiratorio inferior. Si el paciente se traga o aspira la saliva, ¿en la saliva hay bacterias o no hay bacterias? Hay bacterias y pueden llegar a los pulmones. Esas bacterias pueden colonizar, pueden producirnos una neumonía. Siempre tienen que estar, acordarse de que el tracto respiratorio superior
tiene microbiota. El tracto respiratorio inferior no tiene microbiota. Y entonces, esas bacterias, virus o parásitos llegan al alveolo, que está en los pulmones, van a interactuar con los macrófagos o los polimorfonucleares. En la segunda clase creo que les dije, como en la tercera, si no recuerdo, cuando hay una infección bacteriana hay predominancia de polimorfonucleares o mononucleares. Cuando hay una infección bacteriana hay polimorfonucleares o mononucleares. Polimorfonucleares. Y si es una viral, mononucleares. Acuérdense de eso, en los exámenes de laboratorio les ponen, hay predominancia de polimorfonucleares o hay predominancia de mononucleares. Y entonces las bacterias van a interactuar con estos macrófagos, con estos polimorfonucleares, van a activar una respuesta inflamatoria o inmune. Y hay 4 fases en la neumonía. Solo para que lo conozcan, no se les voy a preguntar esto. Se llama congestión, hepatización roja, hepatización gris y la resolución. Solo de nombre para que lo conozcan. Solo tienen que saber que la neumonía es una inflamación de los alveolos. Donde tiene que haber aire, hay líquido o pus. Eso, así de sencillo, eso tienen que conocerlo. Ahora ya, para que sigamos repasando las neumonías intrahospitalarias y la neumonía de la comunidad. Ahí están las bacterias más comunes, el Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. Ahora esto va a depender de una neumonía aguda típica. Hay casos especiales y esos casos especiales son los ancianos, diabéticos y alcohólicos. En estos casos las bacterias cambian. Ya puede ser un Staphylococcus aureus, una Klebsiella pneumoniae, una Pseudomonas aeruginosa, una Catarrhalis, una Cándida, una Aspergillus. Pueden ser neumonías adquiridas en la comunidad si hablamos en ancianos, diabéticos y alcohólicos. Acuérdense de eso. Las neumonías atípicas, lo más importante, Chlamydia pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae. Intrahospitalarias, las 3 más importantes: Pseudomonas aeruginosa de primera, Klebsiella pneumoniae de segunda y el Acinetobacter species. Hay Acinetobacter baumannii, que te produce una neumonía. De cocos, el Staphylococcus aureus. La neumonía intrahospitalaria, todas aquellas neumonías que aparecen a partir de las primeras 48 horas de ingreso en el hospital o hasta 10 días después de darse de alta. O sea, tiene que estar el paciente en el hospital. Un paciente internado que después de dado de alta puede presentar una neumonía igual intrahospitalaria. Las neumonías crónicas, ya se menciona la tuberculosis y la micosis pulmonar. La micosis pulmonar, ya por Cryptococcus neoformas, Histoplasma capsulatum, Coccidioides imitis, y otros pueden ser por miocardio o Actinomyces especies. Ya estas neumonías lo van a ver más en infectología al año. Todas estas de Cryptococcus neoformas, Histoplasma capsulatum, Aspergillus igual se aumenta. Todo esto se revisa al año en infectología. Acá las aspirativas, que es un caso donde yo les dije puede ser por el mismo microorganismo. Los agentes etiológicos pertenecen a la flora aerobia, el Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, ya el Fusobacterium, Bacteroides y el Streptococcus. Es una infección pulmonar causada por la inhalación de secreciones de la boca, el contenido del estómago o ambas cosas. Porque si se acuerdan, igual hay flora intestinal. Hay flora igual en la boca, hay microbiota. Ahora, si hablamos de inhalación, para que entiendan un poquito más, las partículas menores de 5 micras pueden permanecer suspendidas en el aire durante mucho tiempo y al ser inhaladas se forma de aerosoles, depositarse en los bronquios o en los alveolos. La vía es la más común, es la aérea. ¿Qué vía más común que hay para la neumonía?
Vías de transmisión. Oral igual. ¿Cuál? Oral. Oral, esa sería aérea. Oral. O, no, perdón, oral no sería aérea, pero no hay digestivo. ¿Cuál? Inhalatoria sería la vía aérea, ya sería una bacteria rara. Y bacilo gram negativos entre las bacterias no fermentadoras. En las no fermentadoras está la pseudomonas, la Klebsiella. A la alteración de la inmunidad celular, transplantados e infecciones por VIH. Cuando hablamos de VIH, no se olviden, hablamos siempre de enfermedades oportunistas. Todo paciente con VIH tiene el riesgo de presentar una enfermedad oportunista. Ahí está por micobacterias. Lo característico de un paciente VIH es 60-70% que va a presentar tuberculosis. Micobacterias, hongos, parásitos y virus igual. Ahora esta diseminación hematógena se produce en casos de endocarditis tibia o bacteriemia asociado a catéteres intravenosos. ¿Qué quiere decir bacteriemia? La bacteria está en sangre. También pueden diseminarse al pulmón, la infección de los tejidos retrofaringios, deja de ser una bacteria, el microcorum, en el contexto del síndrome de miedo. La diseminación por continuidad rara vez tiene lugar a partir de una infección adyacente en el intestino o en la pared torácica. Una intubación directa puede producirse durante la realización de una intubación orotraqueal. ¿Qué es una toracocentesis? ¿Quién ha escuchado ese término? Toracocentesis. No es cuando colocan un tubo para drenarse y llevan el espacio pleural. En el espacio pleural. No ponen el tubo, ponen una aguja, es una punción para el drenaje si hay una pleuritis o un derrame pleural. Y en ese caso son complicaciones, pueden haber igual contaminación y producir una neumonía, porque es un proceso invasivo. Con una aguja se tiene que atravesar por el tórax hasta el espacio pleural. Las neumonías adquiridas en la comunidad o extrahospitalarias, como tenemos en los niños menores de 6 meses, los microorganismos más frecuentes, la Chlamydia trachomatis y el virus respiratorio sincitial. En los comprendidos entre los 6 meses y los 5 años, el Streptococcus pneumoniae, y entre los 5 a 18 años, el Mycoplasma pneumoniae y el menor de vida que la Drosophila pneumoniae. Como siempre tienen sus excepciones. ¿Qué dijimos que era en el anciano? ¿Qué bacterias son en el anciano, en diabéticos y alcohólicos? Staphylococcus aureus. ¿Cuál más? En ancianos. Klebsiella pneumoniae. ¿Cuál más? Uno más. En ancianos. O en diabéticos y alcohólicos. ¿Cuál? Streptococcus pneumoniae no. Ese es el común, pero no en ancianos. Pseudomonas, no se puede subir. Si piensan en pseudomonas, automáticos piensan en Klebsiella, los dos. Ahora, acá te dice lo mismo. En niños menores de 6 meses, o sea, recién nacidos, los microorganismos pueden ser la Chlamydia trachomatis o el virus respiratorio sincitial. Hablando de una neumonía adquirida en la comunidad, te dicen recién nacidos puede ser la Chlamydia trachomatis o puede ser viral. En ancianos o en diabéticos y alcohólicos puede ser el Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae o Pseudomonas aeruginosa. Ya los que no están en el rango de las personas arriba de los 15 años hasta los 50 años, lo más característico es lo que dijimos, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. Ahora vamos con las cosas clínicas.
¿Quién puede leer el caso clínico? ¿Dónde están las listas? Said Martínez. ¿Puede leer el caso? Varón de 44 años, obeso, exadicto a drogas, vía inhalatoria desde hace 10 años y alcohólico. Reside desde hace un año en un centro de rehabilitación. Acude a urgencias por clínica de 3 días de evolución, de intensa tos o expectoración turbulenta, fiebre de 40 grados, horas antes de acudir al hospital. Comienza con disnea progresiva y dolor en punta de costado. A la auscultación se encuentra taquicardia. Se inicia antibioterapia empírica con taxima y ofloxacina de 500 miligramos intravenosa cada 12 horas, con el objetivo de cubrir los microorganismos más frecuentes causantes de neumonía, la asociación comunitaria. En la radiografía de tórax inicia atresia inflamatoria pulmonar alveolar. Se solicita cultivo de fruto. El laboratorio reporta en la detección de gram abundante diplococo gram positivo. En el cultivo crece la bacteria productora del 80% de las NACs. Bien. Se acuerdan otra vez. La triada, no se vayan a olvidar de la triada. Los datos clínicos. ¿Qué tenía el paciente? Tenía fiebre, Ya, ¿qué más? Datos clínicos. Ya Fiebre hablamos. de costado, fiebre por 40 grados, Fiebre, dolor de costado, ¿qué más? intensa tos con respiración turbulenta. Esas dos con respiración turbulenta. Esto es lo que tenía. Tos con respiración, fiebre de 41, disnea progresiva, dolor en punta de costado, infección pulmonar alveolar, taquicardia progresiva. ¿Cómo estaban los laboratorios? ¿El hemograma? ¿Mencionan o no mencionaban? ¿Cuál es el valor normal de glóbulos blancos? De 5.000 a 10.000. 5.000 a 10.000. ¿La tensión de Gante mencionaba o no mencionaba? ¿Cuál sería los factores biológicos predisponentes? Obeso, otro. ¿Qué más decía? Adicto a las drogas. El alcohólico, tratamiento previo con cefalexima y levofloxacina. ¿Qué análisis de bacteriológico deben solicitar? Digo de ese punto. Y su diagnóstico presuntivo sería neumonía típica. neumonía aguda típica. ¿Qué sería lo mismo de una neumonía adquirida en la comunidad? Ya que te lo decía en el caso. Para la toma de muestra, ¿qué muestras tendrían que solicitar? Esputo. ¿En qué condiciones tendría que estar ese esputo? Serio de infección. Cuando se pide el esputo tiene que seguirse estas 3 reglas. No se tiene que usar antibióticos antes de las 48 horas porque si no va a salir negativo, no va a haber cultivo porque los antibióticos matan a las bacterias. Tiene que estar en ayuno para que no haya una contaminación con la microbiota intestinal. Ahora, no cepillado de dientes. En algunos libros van a encontrar que sí se tienen que cepillar los dientes o por lo menos enjuagar la boca, porque ya como en la boca hay microbiota, se puede contaminar esa muestra. Pero otros mencionan que no se tiene que cepillar nada, porque ya el bioquímico sabe cuál es microbiota de la boca y sabe cuál no es microbiota de la boca. Entonces ya ellos diferencian qué bacteria es la que está causando el cuadro, qué bacteria está en el esputo. Pero eso ya sería cosa del bioquímico. El diagnóstico final
¿Cuál? Neumonía. Género y especie que produce. Fuente de infección. La vía de transmisión. ¿Cuál es la triada de la neumonía? Fiebre, constipación y dolor en punta de cabeza. A ver, esta como tenía que haber llenado su examen de laboratorio. Leucocitos, había leucocitos en la transmisión de Gram. ¿Qué germen era? ¿Qué bacteria? ¿Cuáles son las cefaloporinas de tercera generación? ¿Perdón? Su examen oral. No sé, la doctora a veces se los toma, a veces se pone mala porque no le responden y dicen ya examen oral y lo saca afuera y uno por uno. Es que a la doctora a veces le entran sus ataques. Y les toma examen así sin avisar nada. Porque se supone que ya tiene que saber todo de antibióticos. Pero una más. ¿Quién sabe antibióticos? ¿Quién está alza en antibióticos? ¿Me puede decir todos los antibióticos? ¿Nadie? Ya van a estudiar, chicos, para antibióticos, no se olviden. Tienen que estar repasando antibióticos. Es memoria. Pónganse su cuadrito ahí en su espejo o en la pared y repasen. Vamos con el caso clínico 2. Camila, ¿puede leer el caso clínico, por favor? intrahospitalario o que se tenga que internar. Acuérdense de eso, el PCI, es otra escala que se maneja.
PSI, todo con mayor Índice de severidad de la neumonía. índice de severidad de la neumonía. Esto cuidado, esta escala igual es para ver el riesgo que puede producir esa neumonía. Es para un manejo de una neumonía adquirida en la comunidad y el riesgo que puede presentar, ya que si hablamos de edad mayor a los 65 años, todo paciente que sea mayor a los 65 años ya empieza a tener complicaciones porque ya el sistema inmunológico está debilitado, puede presentar alguna enfermedad de base como diabetes, hipertensión, puede tener problemas cardíacos. Todos los pacientes mayores a 60 años ya son difíciles de manejar porque el cuerpo ya está en sus últimos días. Bien, la pregunta 1, Analí Camacho, Analí, la pregunta 1. ¿Cuál es el agente etiológico más comúnmente asociado con la NAT en adultos? Sería el Pseudococcus pneumoniae. Aunque el Haemophilus influenzae también es náusea. ¿Qué? El Haemophilus influenzae también es muy Sí, pero 80% es el Streptococcus pneumoniae. Daniela Rocha. La 2. ¿Cuál es la respuesta? Escala de Brooks 65. Adriana Roca. Daniel Fernández. La 4. Para decidir el lugar idóneo del tratamiento de una neumonía, de una actividad y el equipo responsable de ese proceso para apoyarnos en la presencia de variables como y datos epidemiológicos, comunidad y nivel socioeconómico. ¿Quién sabe la 4? Analíticos más. Clínicos y radiológicos. Clínicos y radiológicos. Bien. La 5, Sarela Melanie. Así. ¿Cuáles son las escalas biológicas que informan sobre los riesgos de muerte en pacientes neumonía? ¿Cuáles son? Yo puse 65 y Está bien. Las 6, Nicole. ¿Limpias o Nicole? ¿cuál es una recomendación para el tratamiento ambulatorio de la NAT? Vamos a una sola de 7 a 14 días. O se maneja de 7 a 10 días. La Chet. La 7. ¿Qué criterio adicional podría indicar el ingreso hospitalario independiente del PCI? B. Estado mental alterado. Aquí hay un esquema de una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Cuáles son los criterios de ingreso? Sí, el criterio de ingreso va a ser que el criterio de ingreso en unidad de cuidados intensivos se tiene que tratar con cefaloporinas de tercera generación, más quinolona. Y luego no cuando se sospecha de una neumonía por aspiración. Cuando hay una neumonía por aspiración, amoxicilina clavulánica para dosis de aerobiócidas, cefaloporinas de tercera, más clindamicina, metronidazol, heptapenea y moxifloxacina. Ya arriba, si tenemos un criterio, si no se ingresa al hospital, puede ser un síndrome atípico o un síndrome atípico. El síndrome típico, amoxicilina más ácido clavulánico igual. En el síndrome atípico, macrólidos, quinolona respiratoria, doxiciclina. La fiebre o la citocosis ya es por otra bacteria, es
es la clamidia citacea, se llama, que produce la cianosis. Ahora acá para que vean un poco de radiografía de cómo se observan los patrones, cómo se observa una Klebsiella pneumoniae. Hay una condensación ahí arriba, una bomba en la cisura. A ver, ¿cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho? ¿Y el izquierdo? ¿Es el pulmón derecho o pulmón izquierdo? En el primero. Derecho. En la tuberculosis pulmonar hay lo que se llama, hay 3 fases: inflamación, calcificación, inflamación de la caverna, se conoce eso. Y allá, como ven con flechitas, te dice cuál es la primera infección, quiere decir la primera infección. Luego te dice cómo se ha reactivado y cómo se forma una caverna. En la tuberculosis, que es una de las enfermedades que daña más el pulmón, puede ser unilateral o bilateral. Si hay puntitos al otro lado, también se llama una tuberculosis miliar. El micoplasma, como se ve una neumonía, no se ve mucho la diferencia, hay condensaciones alveolares. Se podría observar presencia de gotograma aéreo. En el neumococo, que está acá en los lóbulos inferiores, ya en estafilococaureus, que produce abscesos, puede producir un neumotórax. Porque dijo neumotórax, así se observa el neumotórax. Hay un neumotórax masivo igual, que se observa todo blanco. Luego la varicela ya es un cuadro viral, pero puede ser una complicación. La varicela es el herpes zoster, se cree que es el que produce la varicela, no se sabe de dónde viene. Ahora es importante los exámenes microbiológicos, identificar el agente causal de la neumonía y su patrón de sensibilidad antimicrobianos, y así orientar en un tratamiento específico. El riesgo de complicaciones y muerte de los enfermos hospitalarios, CORNAC justifica la realización de exámenes microbiológicos, emisión de Gram, cultivo, hemocultivos, cultivo de líquido pleural. Se recomienda obtener muestras de sueros variados para la búsqueda de patógenos atípicos, micropagas, pneumonia y clamidia pneumónica. Una muestra de orina para la detección de la legionela pneumófila. ¿Cómo se llamaba la enfermedad que causaba la legionela pneumófila? Enfermedad de los legionarios. Luego ¿qué métodos hay para la obtención de muestras? Métodos invasivos y no invasivos. La fibroscopía, el lavado bronquial, el secado bronquial, el lavado alveolar, la biopsia. El objetivo es obtener una muestra representativa sin microbiota oral, porque si se acuerdan hay microbiota a nivel de la boca. La última. De los no invasivos, técnicas a ciegas, aspirado bronquial, aspirado transtraqueal, biopsia de conducción transtorácica, biopsia a pulmón abierto, la punción pleural. Para las muestras, el despunto puede realizarse un cultivo. A ver, buen día chicos, Bueno, ¿entienden la diferencia entre métodos invasivos y no invasivos? sí. ¿Cuál es la diferencia? A ver, usted Viña, usted. Porque no es leer nomás, sino también entender. Los métodos invasivos podríamos tener como el esputo y los no invasivos como el... A ver, los invasivos, ¿qué? Un ejemplo sería el esputo. No le escucho. ¿Qué dice? No, ella. Un ejemplo sería el esputo. Ya, pero ¿qué significa invasivo y no invasivo acá? Que necesita el ingreso. Ya, invasivo quiere decir que para sacar la muestra tengo que introducir un aparato dentro del lugar estéril de esa hacienda. Y en este caso, vías respiratorias inferiores. Eso es invasivo, invadir un lugar. En cambio, no invasivo es que el paciente de por sí saca el producto al exterior, ¿no? El esputo, por ejemplo.
tenia, que es adinamia, respiración turbulenta, fiebre, disnea, que ya digamos que es disnea, taquicardia, que lo saben, antibioterapia empírica, tratamiento antibiótico en base a la experiencia del médico, por lo que está escrito, que es una NAC, eso no se olvide, neumonía adquirida en la profundidad, que es un hemograma, que es una leucocitosis, un infiltrado pulmonar. Pero cada uno debería decir qué averiguó de cada uno de esos temas. No dárselo usted. Esto ya lo explicamos para ¿Cuándo? en los casos clínicos, qué es una leucocitosis, qué es un... A ver, córrelo eso. Córrelo. Sáquelo esa diapositiva. Vamos a ver si sale. A ver, me va a decir. Esto es. ¿Cómo es? ¿Qué es disnea? Me va a decir, a ver, Rispa Castro Yucra. ¿Quién es? Ya, bien. ¿Qué es boom? Me va a decir Ivanil Fernández. Es una prueba de laboratorio para poder medir el nivel de nitrógeno en la sangre. Muy bien. A ver, me va a decir Sebastián Valverde. ¿Qué es expectoración purpurina? Lo que digamos, el paciente va a coser el racimo. Adenomegalia, me va a decir Eric Santiago Solís. El aumento del ovario linfático Me va a decir Sandra Núñez, bradicardia. Ya. Daniela Rocha. Ya, usted me va a decir que es antibioterapia empírica. Es cuando se conoce, digamos, la gente y se define Yo en todas las clases he explicado que es tratamiento empírico. o sea, cuando se da el tratamiento de acuerdo, digamos, a lo que se conoce. De acuerdo a la experiencia, ya, sin un análisis, ¿no? A ver, me va a decir estertores, Rispa Castro Yucra. Ah, no, ya me dijo. Flore Gómez Anderson. Le pregunté qué es estertores. un sonido anormal durante la respiración. Un sonido anormal en este caso durante la respiración. Ruido. Sí. Ya. Está bien. Siga, siga. Para terminar, algunos datos que les puse, que la triada de Austrian, la presencia simultánea en un mismo paciente de neumonía, meningitis y endocarditis. Luego, otro dato, las neumonías atípicas por Mycoplasma pneumoniae son más frecuentes en pacientes jóvenes. Luego, los agentes más frecuentes implicados en neumonías nosocomiales, la Pseudomonas aeruginosa, enterobacterias, también puede ser por Staphylococcus aureus. Ya, a ver, vamos a las competencias, por favor. Ya terminó, ¿no? Sí. Pues,